Hola chicos, los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de biología y esta vez para reunirnos y realizar ya nuestra penúltima parte vamos a seguir con el tema de ecología y el día de hoy vamos a ver la parte número 2. Recordamos que la semana anterior hemos trabajado el tema de ecología 1 donde hemos hablado sobre todo de los factores abióticos. ¿Sí? Hemos visto todos los factores abióticos, los elementos inanimados, lo que llamamos el biotopo también, dentro de lo que es el ecosistema. Y pues el día de hoy vamos a enfocarnos en la parte biótica, en la parte viva, en la parte animada, en lo que llamamos la biocenosis. Pero vamos a ir recordando cómo se da esto. Cuando uno se refiere a la ecología, recordemos que dentro de la ecología, para yo poder estudiar a la ecología, tenía el ecosistema, ¿sí? Acá mira, la ecología tenía como objeto de estudio al ecosistema, ¿no? Este era el objeto de estudio dentro de la ecología. Hablábamos del ecosistema. Ya lo vamos a poner más abajo mejor. Esta ecología se encargaba del estudio del ecosistema. Lo vamos a poner aquí, aquí mejor, para que se ve más espacioso. Ahí. Se encarga entonces la ecología del estudio del ecosistema. Ahora, este ecosistema, habíamos conversado un poco ya la semana pasada, que este ecosistema presenta dos componentes, ¿verdad? Este ecosistema va a presentar una parte abiótica, que es la que ya hemos desarrollado, donde estábamos hablando pues de aquellos elementos como por ejemplo la luz solar, como por ejemplo el viento, donde hablábamos por ejemplo de la humedad, ¿no? Del agua en general. Y esa es la parte que ya hemos desarrollado. Ahora lo que vamos a ir trabajando es la parte biótica. Pero pues no podemos olvidar porque de todas maneras se relaciona, que este ecosistema entonces tiene de un lado lo que llamamos el biotopo. Por aquí lo voy a poner. Ya tenemos de un lado al llamado biotopo, que es la parte abiótica, y del otro lado va a estar la llamada biocenosis. Ahí mira, la biocenosis. Entonces este biotopo y esta biocenosis van a interactuar, ¿sí? Van a interactuar para poder formar lo que llamamos el ecosistema, ¿no? Por aquí tenemos al biotopo y por aquí está la llamada biocenosis, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí, ordenarlo también, biotopo y biocenosis. Y entonces a partir de esto es que nosotros estudiamos a nuestro ecosistema. Ahí está, biotopo, parte abiótica, y biocenosis, parte biótica. Esta relación que hay aquí es lo que nosotros llamamos ecosistema, ¿no? Las múltiples relaciones que encontramos entre estos seres vivos. Ahí está, biotopo y la biocenosis. Entonces ahí nosotros estamos viendo los dos componentes que tiene este ecosistema. Y estos dos interactúan. Estos dos van a tener que relacionarse, y ahí es donde justamente se habla de la ecología como su objeto de estudio, ¿no? Esta relación que hay entre estos, aquí le pongo, ¿no? Esta relación que hay entre estos dos elementos del ecosistema. Eso es lo que se va a estudiar. Ya hemos hablado del biotopo, pero recordemos algunos de los elementos que podíamos encontrar ahí. Cuando hablábamos del biotopo, esta era la parte abiótica, ¿ya? Aquí recordemos, aquí está la parte abiótica del ecosistema, ¿sí? Estos son los elementos abióticos o factores abióticos, y estos son los factores bióticos. Eso es lo que teníamos la semana pasada. Dentro de esto podíamos hablar de factores físicos, ¿sí? ¿Recuerdas? Dentro de todo el biotopo podríamos sintetizar hablando de factores físicos aquí, como por ejemplo la luz, podemos hablar del agua, y habían también algunos factores químicos. Esto lo hemos estudiado
repito, la semana pasada, ¿ok? Y dentro de la parte biótica, ahí debemos de hablar pues de los organismos, de los seres vivos. Y cuando uno se refiere al ecosistema, estos elementos bióticos vamos a tenerlos que estudiar en qué aspecto, en lo que van a realizar dentro del ecosistema, la función que van a ir cumpliendo. Dentro de los factores bióticos nosotros podemos hablar de animales, podemos hablar de plantas, podemos hablar de microorganismos. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy de esta manera. Podemos hablar dentro de los factores bióticos que tenemos organismos que son productores. Ahí mira, productores. Vamos a tener organismos que serán consumidores. Ahí mira el segundo, consumidores. Y el tercero van a ser aquellos organismos que son pues los llamados desintegradores. Ahí mira, desintegradores o descomponedores, ¿no? Desintegradores o descomponedores. Es que cuando uno se refiere a los factores bióticos, a la parte viva, tenemos que entender que ellos son los que van a permitir las transformaciones dentro del ecosistema, de la materia en el ecosistema. Y en el ecosistema tú o la produces, o la consumes, o la descompones. Son los tres trabajos que uno puede realizar. Pero ya vamos a ir hablando un poquito de ello. Entonces, ese es el plano general. ¿Ok? Ese es el plano general que vamos a tener que ir desarrollando el día de hoy, ya para poder hablar de la parte 2 de la ecología. ¿Ya, chicos? Ahora, antes de meternos a esta parte, vamos a entender algo. Cuando uno se refiere a la ecología, en la ecología tenemos lo que llamaremos los niveles de organización. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar ahí, ahora lo vamos a ir desarrollando. Vamos a tener los llamados niveles de organización. ¿Ya? Vamos a hablar de los niveles de organización a nivel ecológico. ¿Ya? Entonces, estos niveles de organización a nivel ecológico, ¿cuáles van a ser? Vamos a ponerlos por aquí. Cuando uno habla de la ecología, tenemos que iniciar estudiando lo que es una población. ¿Ya? Vamos a hablar por aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que ver va a ser pues hablar de una población. Nivel de organización número 1, hablaremos de una población. Ahí, mira. ¿Ya? Vamos a hablar de una población. ¿Qué viene a ser una población, chicos? Una población no es otra cosa que el conjunto, ahí está, mira, conjunto de individuos. ¿Ya? Una población es un conjunto de individuos, ¿sí? Conjunto de individuos de la misma especie. ¿Ya? Conjunto de individuos de la misma, ahí mira, conjunto de individuos de la misma especie. Eso viene a ser pues una población. ¿Ya? Que además, aquí le voy a adicionar, que ocupa, mira, que ocupa un lugar, ¿ya? Que ocupa un espacio, un lugar y tiempo, ¿ya? Que ocupa un lugar y tiempo determinado. Eso viene a ser lo que podemos considerar como una población. Ahí mira. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a considerar como una población. Esto lo pondremos de verde. ¿Ya está? Entonces, cada vez que nosotros queremos definir a una población, debemos de enfocarnos en esos aspectos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esos aspectos, ¿ya, chicos? Ahora, cuando uno se refiere a la población, entonces podemos hablar de una población de anchovetas, ¿no? En el mar peruano en el año 2021. Eso sería una población. La población de vicuñas, de pampagaleras, ¿no? En el 2020. Un lugar y un tiempo. Siempre nos enfocamos de esa manera. Ahora, aquí, cuando uno habla de la población, chicos, nosotros debemos de entender que la población presenta algunas características importantes. Como por ejemplo, a ver, cuando uno habla de la población, existe lo que vamos a llamar la dinámica de la población. Es decir, la población
no se mantiene fija, la población no se va a mantener constante, y me refiero no al movimiento, sino al número. Obviamente que para que haya aumento o disminución deben haber factores. Entonces vamos a ver que en una población, vamos a ponerle por aquí, mira, vamos a hablar de los factores. A ver, acá le vamos a poner factores que, mira, factores. Vamos a hablar de los factores que influyen. Ahí mira, factores que influyen en la población. ¿Ya? Que influyen en la población. Chicos, si yo por ejemplo te digo, ¿cómo crece una población? Entonces, ¿qué podríamos mencionar ahí? A ver, ¿qué podríamos mencionar con respecto a la cantidad de factores que pueden influir en una población? A ver, nosotros podemos entender que esta población va a crecer o va a disminuir en función a 4 factores. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Mira, esos 4 factores van a ser por aquí, a ver, ¿cómo lo ponemos? Ya, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo por aquí. Esta va a ser mi población, ¿ya? A ver, aquí va a ser mi población. Y los 4 factores que van a influir sobre ella, ahí mira, los 4 factores que van a influir sobre ella serían así. De este lado voy a poner la N, por aquí voy a poner la I, por aquí voy a poner la M y por aquí voy a poner la E. Esos vienen a ser los 4 factores que van a influir sobre mi población. ¿Qué vienen a ser? A ver, cuando uno se refiere a la población se ve influenciada por estos factores. Uno, que viene a ser la natalidad. ¿Ya? Natalidad. Número 2, la mortalidad. Número 3, podemos hablar también de la inmigración. Y número 4, podemos hablar de la emigración. Estos van a ser los 4 factores, ¿sí? Los 4 factores que van a influenciar en una población. La natalidad, conjunto de número de nacimientos, mortalidad, el número de organismos de individuos muertos. La inmigración, los que llegan, chicos. La inmigración tiene que ver con los organismos que van a llegar, ¿sí? Que van a llegar a una determinada población, y la inmigración tiene que ver con aquellos organismos que se alejan, aquellos organismos que se van. Así podríamos decir que estos 2 factores son factores positivos para una población, y que estos 2 factores vienen a ser factores negativos para una población. Ojo, me refiero al crecimiento, ¿ah? En el caso de la natalidad, ¿ya? En el caso de la natalidad, esta va a permitir pues el aumento, ¿no? Junto con la inmigración, mientras que la mortalidad y la inmigración van a permitir que estas puedan disminuir. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, entendamos estos factores. Los 2 factores que son positivos, acá le voy a poner factores que son positivos, tienen que ver con la natalidad. N es igual a la natalidad. Ahí le voy a poner, mira, la natalidad. La I tiene que ver con la inmigración, ¿ya? Inmigración. Luego vamos a tener que hablar de los factores negativos. Vamos a ponerlo por aquí. Los factores negativos vienen a ser, ahí, factores negativos, la mortalidad. Vamos a poner otro colorcito para diferenciar, ¿ya? La M de mortalidad, ahí, mortalidad, y la I de inmigración. Ahí ven, la I de inmigración. Esos vienen a ser los de, perdón, acá la E, lapsus, aquí, emigración. Ya está. La E de emigración, ya me está emocionando aquí. Emigración. Muy bien. Entonces, esos vienen a ser mis cuatro factores. Y estos 4, ¿ya? Y estos 4 factores se van a relacionar con ¿qué, muchachos? Estos 4 factores se van a relacionar, por ejemplo, en una fórmula, ¿ya? En una fórmula
¿qué nosotros vamos a ver? ¿Ya? ¿Qué nosotros vamos a ver con respecto a la llamada densidad poblacional? Estos 4 factores, a ver, aquí los voy a poner. Los 2 factores positivos, mira, estos 2 factores que son positivos, y estos 2 factores que son negativos, ambos se relacionan para poder determinar lo que llamamos la densidad poblacional. Acá lo voy a poner. Todos estos 4 factores van a, ahí está, mira, van a influir para hablar de la llamada densidad poblacional. Ahí, la densidad poblacional. Ahí está. Entonces, estos 4 factores determinan esto, ¿sí? Densidad poblacional. Y vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, mira, estos 4 factores influyen en esto, en la llamada densidad poblacional. Ahora, estos 4 factores también vamos a relacionarlos en una fórmula. Cuando uno se refiere a estos 4 factores, de ellos entonces va a depender lo que llamaremos la tasa de crecimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero agrupar estos factores, para hablar de la tasa de crecimiento yo podría hacer esto, mira, voy a ponerle por aquí. La tasa de crecimiento, ¿ya? Tasa de crecimiento es igual a TC, así le voy a poner. Entonces aquí le voy a poner la tasa, así mira, tasa de crecimiento, ¿ya? Esta tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de una población va a ser igual a esto, mira, va a ser igual, aquí le voy a poner, a la suma de esos 2 factores positivos, la natalidad más la inmigración. Ahí está, mira, lo voy a sumar y le voy a restar, ¿sí? Y le voy a restar los 2 factores, la suma de los 2 factores negativos, la mortalidad más la inmigración. Listo. Eso es lo que yo voy a considerar como la tasa de crecimiento. ¿Ya? Entonces la tasa de crecimiento de una población, ahí está, mira, vamos a ponerle tasa de crecimiento. Tasa, ¿ya?, de crecimiento de esta población, ¿de qué depende? De estos 4 factores. Y los podemos relacionar en esta formulita. ¿Y qué va a ser? ¿Para qué nos va a servir esta tasa de crecimiento? Es que así, a partir del resultado de esta fórmula, nosotros podemos ver que se pueden presentar 3 situaciones. En esta situación, a ver, le voy a poner, esto se puede resumir así, ¿no? Acuérdate que esto influye sobre lo que llamamos le voy a poner acá asterisco para poder indicar que esto se refiere a la tasa, ¿ya?, tasa de crecimiento. Entonces la tasa de crecimiento se relaciona con estos 4 factores y me puede presentar, mira, 3 situaciones, ¿ya? Se van a presentar 3 casos. Acá le voy a poner, se presentan 3 casos. ¿Qué va a ocurrir? A ver, pueden darse 3 situaciones. La tasa de crecimiento, ¿ya? A ver, primer caso. Si la tasa de crecimiento, por ejemplo, me sale mayor a 0, primer caso, que la tasa de crecimiento me salga pues igual a 0, o que la tasa de crecimiento me salga menor a 0. Estas son las 3 situaciones que se pueden presentar. En función a esto, yo puedo decir, por ejemplo, que si mi tasa de crecimiento es mayor que 0, entonces ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Qué cosa estaría ocurriendo ahí? Que la natalidad y la inmigración son mayores. Hay mayor cantidad de nacimientos, hay mayor cantidad de inmigración, ¿sí?, y menor cantidad de los otros. ¿Y esto qué provoca? Que mi población provocaría que la población aumente, ¿sí? Esto va a provocar que la población aumente. Esa sería la consecuencia, ¿no?, la consecuencia final ahí. Mientras que si, por ejemplo, nos referimos a la tasa de crecimiento opuesta, ¿no?, en todo caso aquí sería pues que la población más bien va a disminuir aquí. Esta población
esta población va a disminuir aquí, ¿no? Eso va a pasar en el otro extremo, ¿ya? Eso va a pasar también ahí. Ahora, cuando uno se refiere a lo que es la tasa de crecimiento igual a 0, entonces aquí la población se mantiene constante. La población se va a mantener en equilibrio. Ahí mira, la población se va a mantener en equilibrio, se mantiene igual. ¿Qué nos conviene? Pues obviamente que las poblaciones aumenten, ¿no? Nos conviene que las poblaciones aumenten, aunque ojo que no necesariamente todo aumento de población es bueno, porque si aumenta la población de determinado grupo, por ejemplo, imaginemos que aumenta la población de consumidores primarios y eso puede afectar directamente a los productores, ¿no? Los consumidores secundarios de repente estarían contentos en que va a tener más alimentos, pero ¿qué va a pasar con los productores? Se pueden escasear. O sea, no necesariamente el hecho de que una población aumente significa algo benéfico, puede contribuir a también afectar otro, ¿no? Si afectan los insectos, aumentan los insectos, por ejemplo, imaginemos que hay un aumento, una proliferación de insectos, ¿qué pasaría con las cosechas entonces? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Ahí se puede ver que no necesariamente una población si aumenta es bueno para el ecosistema. Es bueno para ellos, sí, para la población, pero no necesariamente para el ecosistema. ¿Ya? Entonces, esas son las tres situaciones que nosotros podemos considerar cuando hablamos de lo que es la tasa de crecimiento. Ahora, recordar, por ejemplo, que en el caso de la natalidad hay factores como lo que es la fecundidad y la fertilidad, ¿no? La fecundidad y la fertilidad influyen sobre lo que es la natalidad, y en el caso pues de la mortalidad tenemos factores ahí con respecto a la longevidad, ¿no? La longevidad que puede ir variando de acuerdo a lo que es la población. No olvidar, la inmigración son los organismos que están llegando a una determinada población, mientras que la emigración se refiere a los que se están alejando, los que se han ido, los que ya no están aquí, ¿sí? Eso podemos determinarlo de esa manera, ¿correcto? Inmigración los que llegan, emigración los que se alejan, emigración los que van. Ya, entonces esos son los factores que influyen dentro de mi población. Ahora, ¿qué pasa luego? Ya hablé de las poblaciones. Ahora, el conjunto de poblaciones formará, número 2, lo que llamamos la comunidad. Ahí mira, número 2, hablamos de las comunidades. ¿Qué viene a ser una comunidad? Podemos decirlo de esta manera. Bueno, de dos maneras. La comunidad vendría a ser un conjunto de poblaciones, es una forma de poderlo ver, o también podemos decir que es el conjunto de individuos de diferentes especies. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner de esa manera. Una comunidad es el conjunto, ahí mira, conjunto de individuos, ¿ya? Conjunto de individuos de diferentes especies, ¿ya? Conjunto de individuos de diferentes especies, ¿ya? ¿Qué es lo mismo decirte que hablemos de un conjunto de poblaciones, ¿ya? Conjunto de poblaciones. Muy bien, y recuerda que aquí esto también, así como aquí, ¿no? Así como en el caso de la población, ¿qué cosa debemos de considerar? Debemos de considerar que ocupan, aquí mira, que ocupa un lugar, aquí le pongo, un lugar y tiempo determinado, ¿no? Que ocupa un lugar y tiempo determinado. También para la comunidad se cumple, ¿ya? Y tiempo determinado. Por ejemplo, te hablo de la comunidad del Manu, ¿no? Podemos encontrar ahí diferentes especies. Podemos encontrar mamíferos, podemos encontrar reptiles, podemos encontrar aves, ¿no? Pero tenemos que fijar un año, ¿no? 2020 vamos a ponerle. ¿Ya? Entonces, eso es en el caso de la comunidad. Ya, muchachos, eso es lo que debemos de ir considerando dentro de los niveles de organización. Ahora, ¿qué pasa cuando las comunidades se asocian? Acá viene algo bueno. Cuando uno dice comunidad, la comunidad se refiere a la parte biótica. Solamente en comunidad estamos hablando de la parte biótica, todo aquello que tiene vida, ¿sí? Todo aquello que tiene vida. Entonces, ¿qué tiene vida dentro del ecosistema? Esto, solamente la biocenosis.
Lo cual implica, ¿sí? Lo cual implica que si yo, por ejemplo, quiero hablar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero hablar de solamente conjunto de comunidades para decir ecosistema, no funciona. A ver, para dejarme entender, conjunto de poblaciones forma comunidad, listo. Pero el conjunto de comunidades no forma un ecosistema. ¿Por qué? Porque esta comunidad es la parte biótica solamente. ¿Qué le falta para hacer un ecosistema? Le falta el biotopo. Entonces le voy a poner ahora el número 3. El número 3, recordemos, es pues nuestro ecosistema. Y ya hemos hablado de él, ¿no? Arriba. El ecosistema, ¿qué viene a hacer? Viene a ser esa relación. Esta relación entre la comunidad biótica, ¿no? La relación, la interacción entre la comunidad biótica, ¿ya? La comunidad biótica es la biocenosis, pues, ¿ya? La comunidad biótica, ¿sí? Comunidad biótica, ahí mira, comunidad biótica, relación entre la comunidad biótica y el biotopo, ya está, y el biotopo. Eso es lo que yo debo de considerar dentro de un ecosistema. Y este ecosistema, ¿ya? Y este ecosistema estará también pues contemplando a estos organismos, ¿sí? Estará contemplando a estos organismos de aquí. Y es ahí donde vamos a empezar pues a desarrollar justamente todos los organismos que vamos a poder encontrar dentro de este ecosistema. Dentro de este ecosistema ya el biotopo lo hemos analizado, así que tenemos que iniciar desarrollando ¿quién? Tenemos que hablar pues de los productores, de los consumidores y de los desintegradores. Entonces por aquí vamos a poner letra A, ¿no? Este ecosistema, vamos a poner aquí la parte biótica, o sea la biocenosis. Aquí le pongo ya, la biocenosis está conformada, ahí mira, acuérdate que la biocenosis es la comunidad biótica. La biocenosis está conformada, ¿ya? La biocenosis está conformada por, vamos a iniciar, letra A, los productores. ¿Sí? Empezamos con los productores. Los productores son pues los organismos autótrofos, ¿no? Letra A, hablamos de los productores. Ya está, letra A, iniciamos con los productores. A ver, aquí miren, listo. Si hablamos de los productores, ¿estos quiénes vienen a ser? Estos vienen a ser los organismos autótrofos. Aquí le vamos a poner los productores son los autótrofos. Son los autótrofos. ¿Y por qué le llamamos autótrofos? Porque, ¿qué cosa hacía todo autótrofo, chicos? ¿Recuerdan? Claro, todo autótrofo produce su propio alimento. Son los autótrofos, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Ellos producen su propio alimento. ¿Ya? Todos los autótrofos producen su propio alimento. Ya está. Eso es en el caso de los organismos productores. Van a producir su propio alimento. ¿Ya? Ellos lo que hacen, en otras palabras, es utilizan la materia orgánica. Un productor, una plantita, toma la materia inorgánica que encuentra en el suelo y la va a convertir en material orgánico. Ese es el trabajo de un productor. Y de esta manera, ¿no? La materia orgánica, no sé si recuerdas el capítulo de metabolismo, cuando hicimos la parte de fotosíntesis, eso es lo que producen ellos, ¿ya? Entonces, estos producen su propio alimento. Aquí le voy a poner, ¿no? Para ser más claros, convierten, ahí mira, convierten la materia inorgánica, ahí mira, convierten lo que es materia, ahí mira, materia inorgánica, ¿ya? Convierten materia inorgánica en material orgánico, ¿ya? En material orgánico. Eso es lo que hacen los llamados productores. Ahora, ¿quiénes consideraremos en material orgánico? ¿Quiénes consideraremos productores?
Mayormente uno dice productores, las plantas, las algas, claro, está bien, ellos son plantas, algas, ¿no? Pero aquí tenemos que considerar que también son productores, por ejemplo, algunas bacterias. Entonces vamos a poner aquí que dentro de los productores hay tipos de productores. Por ejemplo, vamos a dividir a los productores en aquellos que serán considerados, por ejemplo, vamos a ponerle por aquí un asterisco, están los llamados los fotoautótrofos. Fotoautótrofos. Profe, ¿cómo es un fotoautótrofo? Ah, es que para poder convertir la materia inorgánica en orgánica, yo puedo usar la luz, puedo usar la energía, la energía luminosa y convertirla en energía química. Esos fotoautótrofos, ¿quiénes vendrían a ser, muchachos? ¿Quiénes vendrían a ser esos llamados fotoautótrofos? Esos fotoautótrofos vienen a ser, claro, vienen a ser, por ejemplo, pues las plantitas. Estos vienen a ser las algas. Acá le voy a poner, ¿ya? Estas son las plantas. Estas vienen a ser, por ejemplo, las algas. Estas vienen a ser, por ejemplo, aquí le vamos a poner las cianobacterias, mira. Todas cianobacterias. Todos ellos que tienen en común, que van a aprovechar, aquí le voy a poner, todos ellos que hacen, utilizan la luz solar. Ahí mira, utilizan la luz solar. Eso es lo que pasa con estos organismos, ¿sí? Van a utilizar la luz solar para poder, ahí le voy a poner un solcito, ¿ya? Para poder convertir la materia inorgánica en orgánica. Ya está. Ellos utilizan la luz solar. Ahí está, mira. Ya está, chicos. Ellos utilizan la luz solar. Son los primeros. Son los llamados fotoautótrofos, ¿sí? Y algo característico que tienen todos estos organismos fotoautótrofos, ¿qué es? Que presentan diversos tipos de pigmentos, ¿ya? Ellos poseen, aquí le pongo, poseen pigmentos, ahí mira, poseen pigmentos fotosintéticos, mira, poseen pigmentos fotosintéticos. Aquí ya pues dependiendo el pigmento fotosintético que uno quiera recordar, acá el principal pues la clorofila, pero no son los únicos, ¿no? En las algas, por ejemplo, estaba la ficoeritrina, la fucosantina, podíamos encontrar las ficobilinas, ¿no? Dependiendo el tipo de organismo, esos podían tener diversos tipos de pigmentos. El otro grupo, además de los fotoautótrofos, estarán los llamados quimioautótrofos. Profe, ¿y ellos qué cosa hacen? Ah, bueno, ellos más bien no utilizan la energía química. Cuando uno se refiere a organismos quimioautótrofos, estos organismos quimioautótrofos no necesitan la luz solar, chicos. Estos más bien pueden utilizar la oxidación de otros compuestos químicos. Acá le voy a poner, ¿ya? Estos utilizan, ahí mira, utilizan la oxidación, ¿ya? Utilizan la oxidación de otros compuestos químicos, ¿ya? De otros compuestos, ¿ya, chicos? Y aquí pues, por ejemplo, decimos que no utilizan la luz, ¿ya? No utilizan la luz. Profe, ¿y qué cosas pueden utilizar? Pueden utilizar, por ejemplo, lo que viene a ser la oxidación de compuestos derivados del nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, los compuestos derivados del azufre, del hierro, ¿no? Ferrobacterias, sulfobacterias, nitrobacterias. Entonces, estos quimioautótrofos utilizan, ¿no? La oxidación de compuestos químicos diferentes, ¿ya? Ellos utilizan no la luz solar, ¿ya? Aclarando eso, no utilizan la luz solar. Ahí está, no utilizan la luz solar. Y pues aquí, por ejemplo, podemos hablar de algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, hablamos de bacterias. Acá podemos hablar de bacterias
sulfobacterias, nitrobacterias, ferrobacterias, todos esos van a ser considerados, todos ellos van a ser considerados de esta manera, ¿ya chicos? Entonces, eso es lo que ocurre con estos organismos. Utilizan, por ejemplo, el azufre, ¿no? El llamado ácido sulfúrico, por ejemplo, pueden utilizarlo por aquí, ¿ya? Sulfuro de hidrógeno, perdón, el sulfuro de hidrógeno. Pueden convertir los nitritos en nitratos, ¿no? Sales ferrosas en sales férricas. Ahí es donde están los llamados quimioautótrofos. Muchos trabajan en condiciones anaeróbicas, entonces producen muy poca cantidad de energía, ¿ya? Entonces esos son los llamados autótrofos, ¿no? Todos ellos son autótrofos. Ahora vamos con la letra B. Vamos a ver a los llamados consumidores. Aquí vamos a ver a los llamados consumidores. ¿Quiénes son los consumidores, chicos? A ver, vamos a poner por aquí. Ojo que aquí, cuando uno dice bacterias, habría que aclarar, como te digo, ¿no? O sea, son bacterias específicamente, ¿no? Específicamente estaríamos hablando de bacterias de ese tipo. Ferrosas, sulfobacterias, son del azufre. Ferrobacterias del hierro. O nitrobacterias, como en el caso del nitrógeno. Eso lo veremos un poco la otra semana cuando hablemos de los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Porque más adelante voy a volver a poner bacterias así sencillamente, y entonces tú dirás, pero profe, las bacterias no son quimioautótrofos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Quiénes son los consumidores, chicos? Estos productores serán los autótrofos. Los consumidores son ¿quién? Más bien somos nosotros. Estos consumidores son los heterótrofos. Miren. Estos son los heterótrofos, ¿sí? Heterótrofos. ¿Qué son los heterótrofos o qué hacen? Obtienen energía, ¿ya? Obtienen energía acá. ¿A partir de qué? A partir de esto. A partir de material orgánico. Obtienen energía a partir, ¿ya? Obtienen energía a partir de material orgánico, ¿ya? A partir de material orgánico. Ahí está, de material orgánico. Por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Qué cosas comemos nosotros? ¿Qué cosas nos gusta? Y ahí nos vamos a clasificar justamente. Porque hay consumidores y consumidores. Hay consumidores, acá vamos a poner, existen tipos. Podemos hablar de tres tipos de consumidores. Tenemos, por ejemplo, aquellos consumidores, vamos a ponerle los consumidores primarios, ¿sí? Vamos a ponerle por aquí, tenemos a los llamados consumidores primarios. Profe, ¿cómo es un consumidor primario? Esto es lo que nosotros llamamos herbívoros. Son los que les gusta su hierbita, ¿sí? Su hierbita, de eso se alimentan de vegetales. Por acá le pongo, son los herbívoros, ¿ya? Son los herbívoros, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a ponerle igual. Son los herbívoros. ¿Se alimentan de qué? Se alimentan de vegetales, ¿ya? Se alimentan de vegetales. ¿Lo ponemos también? Sí. Se alimentan de vegetales. A ver, herbívoros, vamos a poner algunos ejemplos como por ejemplo, ¿ya? Como podemos hablar aquí de vamos a hablar de una cebra, por ejemplo, un conejo, por ejemplo, ¿ya? Estos organismos, ahí mira, un conejo, ¿no? Entre otros, etcétera. Y estos de aquí, recuerda, se alimentan, ¿ya? Se alimentan de vegetales. Se alimentan de vegetales. Esos, de vegetales. Muy bien. ¿Y ellos qué hacen entonces? Se están alimentando de los productores. Se están alimentando de los que hacen fotosíntesis. Ese es el trabajo de un consumidor. Ahora voy al otro caso. Vamos a hablar del otro caso. Por ejemplo aquí. Vamos a hablar por ejemplo de aquí. Del otro grupo. De los consumidores secundarios.
Por aquí tenemos a los consumidores secundarios. ¿Qué hacen los consumidores secundarios? Ellos es lo que normalmente llamamos carnívoros, ¿no? Ellos son los carnívoros, un zorrito, un león de repente, ¿no? Estos de aquí, mira, son los carnívoros, ¿ya? Son los carnívoros. Ellos son los carnívoros, como por ejemplo, como el caso de un zorro, por ejemplo, hablamos de un león, ¿no? Etcétera. Ahora te voy a luego decir algo con respecto a esto, etcétera. Y ellos, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de ellos, se alimentan de los herbívoros. Ellos se alimentan, y le pongo, mira, se alimentan de los herbívoros. ¿Ya? Se alimentan de los herbívoros. Ya está. Ellos son pues los consumidores de tipo secundario. Eso es lo que hacen los llamados, ¿ya? Eso es lo que hacen los llamados consumidores, ¿ok? Ellos, acuérdate, lo que van a hacer es consumir. Acá le podemos llamar primarios, primer orden, segundo orden también. Y por aquí tenemos el último caso, los consumidores de tipo terciario. Los consumidores terciarios. ¿Cómo son estos consumidores terciarios? Estos consumidores terciarios vienen a ser unos carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. ¿Ya? Acá le voy a poner, mira, estos de aquí son carnívoros. ¿Ya? Son carnívoros que se alimentan, ¿ya? Que se alimentan, aquí le voy a poner, que se alimentan de otros, ¿ya? Que se alimentan de otros carnívoros. O sea, ellos son, aquí, acá, ellos son lo que podemos llamar los llamados superpredadores, o también llamados pues predadores, ¿no? Esos vienen a ser los, ¿sí? Esos vienen a ser los llamados terciarios, son los carnívoros que se van a alimentar de otros. Por ejemplo, la podemos poner como por ejemplo, podemos hablar de un águila. Ya podríamos hablar aquí de un águila. Él vendría a ser considerado, un organismo de tipo terciario. Las águilas, déjenme un momentito. Aquí, caso de un águila, por ejemplo. Podríamos hablar también de los gallinazos, podríamos hablar de los buitres. A ellos los vamos a considerar como organismos de tipo terciario, ¿ya? Ahí lo apuntas, y yo voy a cerrar aquí esta parte con el último grupo, ABC. Por aquí voy a hablar de los llamados descomponedores. Aquí mira, descomponedores. ¿Qué hacen los descomponedores, o también llamados pues desintegradores, ¿no? Descomponedores o desintegradores. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es lo opuesto a los productores, ¿sí? Ellos, su trabajo va a ser tomar la materia orgánica en descomposición, los restos orgánicos, y convertirlos en materia inorgánica. A estos descomponedores o desintegradores también se les puede llamar saprófitos. Aquí miren, estos vienen a ser los llamados saprófitos. Ahí mira, son los saprófitos. ¿Qué hacen ellos? Ellos van a convierten lo orgánico, convierten la materia orgánica en inorgánica. Convierten el material orgánico en material inorgánico. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, tendríamos que hablar pues de los hongos. Los hongos son los descomponedores junto a las bacterias, ¿no? Hongos y bacterias. Muy bien, esos vienen a ser los organismos dentro de
dentro del ecosistema. ¿Ya está, chicos? Entonces, resumiendo esta parte, en el ecosistema produces materia orgánica, consumes materia orgánica o descompones materia orgánica. Son los tres papeles que puedes cumplir: productor, consumidor o descomponedor. Ahora, si te das cuenta aquí, y eso lo vamos a ver luego, nada se desaprovecha. O sea, ellos producen la materia orgánica a partir del material inorgánico, ¿sí? A partir del material inorgánico. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ellos producen es consumido por ellos. Y lo que sobra, los restos de animales, de plantitas muertos, porque hay consumidores primarios y consumidores secundarios, ellos lo aprovechan, los llamados saprófitos, los descomponedores. Ellos toman, por ejemplo, los restos de animales, de plantitas muertos que quedan en el ecosistema, lo desintegran y nuevamente forman material inorgánico. Ahora, ¿qué pasa al formar material inorgánico? Ese material inorgánico, ¿por quién va a ser aprovechado nuevamente? Por los productores. Entonces, ahí te das cuenta que todo esto es cíclico, ¿sí? Todo esto es cíclico. Aquí en el ecosistema se va a cumplir este principio de Lavoisier, de la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar, ¿sí? No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es lo que ocurre aquí con respecto al ecosistema. Entonces, ahora vamos a ver un esquemita para poder entender cómo estos organismos se asocian dentro del ecosistema, porque aquí los hemos clasificado, ¿no? Según este rol, según la función que están cumpliendo. Pero ahora vamos a ver cómo se van a relacionar entre ellos para hablar de las llamadas cadenas alimenticias, cadenas y redes alimenticias. ¿Ya? Cadenas, pirámides y redes alimenticias. Bien, por aquí vemos ahora la parte de la cadena alimenticia. ¿Y qué se entiende por una cadena alimenticia? Recordamos que en lo último habíamos mencionado que la energía siempre fluye de un organismo a otro, ¿no? Por ejemplo, los productores, luego están los consumidores. Los consumidores pueden ser primarios, secundarios, terciarios y al final están los desintegradores. Entonces, siempre en el ecosistema se va a ir dando un acto de comer y ser comido. En la cadena alimenticia nosotros lo que vamos a ver es cómo se va generando ese acto. Por aquí le vamos a poner, la cadena alimenticia la vamos a definir como un proceso, ¿no? Un acto sucesivo. Acá le voy a poner, viene a ser un acto sucesivo, ahí mira, acto sucesivo de comer, mira, acto sucesivo de comer y ser comido, ¿ya? De comer y ser comido. Eso es lo que nosotros vamos a poder entender cuando nosotros nos referimos a la cadena alimenticia. Ahora, en esta cadena alimenticia nosotros vamos a poder también ver que hay una dependencia, ¿no? Hay una dependencia de los organismos dentro del ecosistema. Presenta algunas características, aquí lo vamos a poner, mira, presenta algunas características, presenta las siguientes, por aquí le vamos a poner las siguientes características. Por ejemplo, mira, vamos a ir acá elaborando las siguientes características. Nuestra cadena alimenticia, lo vamos a hacer hacia arriba, ¿ya? Características. Ahí está. Mira, vamos a poner por acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vamos a considerar por acá lo siguiente. Vamos a ir colocando los organismos, cómo se van a ir presentando, ¿ya? Lo voy a poner, como te decía, de arriba hacia abajo. Vamos a poner arriba a los, acá, vamos a ponerle por aquí a los hongos y bacterias, acá. A ver, lo vamos a poner por aquí a los hongos, a ver, acá, hongos y bacterias, ¿ya? Hongos y bacterias. Estos organismos, como ya los hemos mencionado, hongos y bacterias, estos son los llamados pues descomponedores, ¿ya? Tenemos aquí a los honguitos y tenemos también a las bacterias, acá, hongos y bacterias. Hongos y bacterias, listo. Debajo de ellos voy a poner pues ellos estarían al final, ¿no? Vamos a poner luego los carroñeros, ¿ya? Vamos a poner a los carroñeros por aquí, más o menos acá.
Vamos a hablar de los carroñeros. Luego vamos a hablar por aquí de los carnívoros. Ahí mira, los carnívoros. Por aquí vamos a hablar de los herbívoros. Aquí, herbívoros. Y al final pues vamos a hablar por aquí de los llamados productores. Vamos a hablar por aquí de las plantitas. Acá vamos a hablar de las plantas. Muy bien. Entonces, si uno por ejemplo analiza ahí lo que está observando, se da cuenta pues que aquí está iniciando las plantitas, esta cadena alimenticia. Ellos van a ser los primeros en ser consumidos. Ahí tenemos las plantitas. Los segundos vienen a ser pues los herbívoros. Ya, ahí está, que son pues los llamados consumidores primarios. Luego vienen los carnívoros. Luego estarán los carroñeros. Por último, los honguitos y las bacterias. Entonces, en una cadena alimenticia, lo que estamos haciendo es ahí distribuir, ¿no? Estamos viendo cómo se va generando esta cadena alimenticia. ¿Y cómo funciona? A ver, siempre hacia arriba, ¿no? En este caso, como lo hemos diseñado así, tenemos que hacer lo siguiente. La energía, el flujo de energía ingresa a esta cadena, por acá. Aquí ingresa el flujo de energía y esta energía tiene que ir fluyendo pues mientras se van consumiendo estos organismos. Aquí por ejemplo, ¿no? Hay, la plantita es comida por un herbívoro, el herbívoro es consumida por un carnívoro, el carnívoro a su vez por un carroñero. Y aquí, ojo con esto, no necesariamente nos referimos a que el hongo consuma, ¿no? A que el hongo se coma los carroñeros, no necesariamente es así. Lo que ocurre aquí es que los hongos y las bacterias los ponemos al final porque ellos actúan pues descomponiendo la materia inorgánica. Acuérdate que si nosotros le damos un orden aquí, estos ¿cómo vienen a ser, chicos? Estos vienen a ser los llamados consumidores, ¿no? Él viene a ser la plantita, es el productor, ¿no? Acá le voy a poner una P de productor. El herbívoro viene a ser el consumidor primario, el carnívoro el consumidor secundario. Por aquí podemos hablar del consumidor terciario. Y estos vienen a ser los descomponedores. Son los organismos que van a encargarse de descomponer el material inorgánico. ¿Qué más podemos considerar ahí? Cuando nosotros observamos ese esquemita, una planta. Vamos a poner, por ejemplo, una secuencia. Ya vamos a poner una secuencia aquí. Podemos hablar aquí, por ejemplo, del ichu. Vamos a hablar aquí del ichu. ¿Ya? El ichu. El ichu será consumido ¿por quién? Por ejemplo, por la vicuña. Ahí está, por una vicuñita. Esta vicuñita será consumida por un puma. Ahí mira, por un puma. Este puma a su vez será consumido ¿por quién? ¿Quién se lo puede comer a él? De repente un cóndor, ¿no? El cóndor por aquí. Ya está, el cóndor. ¿Y quiénes son los descomponedores? Pues los hongos. Hongos y bacterias, ¿no? Hongos y bacterias serían los descomponedores. Pero ahí nos estamos dando cuenta cómo se va generando esta cadena alimenticia. Ahora, si tú te percatas, en esta cadena alimenticia se cumplen determinadas características. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, lo primero, ¿cuántos elementos ves ahí? ¿Cuántos elementos ves ahí? Si tú analizas esta cadena, acá me olvidaba poner la palabra energía. Si tú analizas esta cadena no presenta más de 4 a 5 elementos. Acá le voy a poner esas características. Mira. La cadena alimenticia posee, cada elemento es un eslabón, ¿ya? Posee 4 o 5 eslabones. ¿Ya? Posee 4 o 5 eslabones. Muy bien, eso es lo primero. Y esta característica responde a ¿sí? Responde a esto, a la energía. Lo que pasa es que aquí, cuando se da la transferencia de energía, se cumple algo que llamamos el diezmo energético o el diezmo ecológico. ¿Qué pasa aquí, chicos? A ver, cuando se va a generar el paso de energía, posee solamente 4 o 5 eslabones, porque mientras yo más arriba me encuentre, o sea, mientras más vaya consumiendo,
voy a ganar menor cantidad de energía. ¿Sí? A ver, ahorita lo vamos a ir explicando así, mira. Posee 4 o 5 eslabones, ¿ya? Aquí solamente se gana el 10%, ¿ya? Se gana el 10%, acá se gana el 10%, acá le voy a poner, mira, se gana el 10% de la energía y el otro 90% restante, ¿ya? El otro 90% restante se libera como calor, ¿ya? El otro se libera como calor al ambiente, ¿ya? Se libera al ambiente. ¿Qué más? Mientras más al suelo me encuentro, o sea, mientras más abajo me encuentre, hay mayor energía. Mientras más, aquí mira, mientras más cercano al primer nivel, al suelo, si quieres, ¿no? El más cercano al inicio, mayor cantidad de energía, ¿sí? Y esto justamente se da por lo que llamamos mayor cantidad de energía. Esto justamente se da porque hablamos del llamado diezmo, ¿no? Esto, ¿cómo funciona? Ah, y me olvidaba. Y la energía se inicia a partir de los elementos abióticos, porque recuerda que cómo es que se puede ganar la energía. Esta energía se gana a partir del sol, ¿no? Las plantitas son elementos autótrofos, toman la energía solar y van a irla pasando, ¿no? Nivel tras nivel, nivel tras nivel, ¿ya? Entonces eso se da en una cadena alimenticia. Ahora, las cadenas alimenticias suelen conformar lo que se llaman redes. Lo que pasa es que no necesariamente siempre se va a cumplir que un organismo cumpla un solo papel. O sea, acá lo ponemos como consumidor secundario, como consumidor terciario, ¿no? Cada uno en un nivel. Pero no necesariamente siempre va a cumplir eso. Va a haber organismos que de acuerdo a su comportamiento en algunos momentos pueden ser calificados como consumidores primarios, otros como consumidores secundarios, ¿ya? Eso también debemos de considerar. Ahora, esto es una cadena alimenticia, ¿sí? Esto es una cadena alimenticia. Luego, también podemos mencionar lo que es una pirámide. A ver, por aquí lo vamos a poner. ¿Ya? A ver, me olvidaba esto de aquí. Recuerda, las cadenas alimenticias acá le voy a poner, las cadenas forman redes. ¿Ya? El número de, aquí vamos a ponerle, las cadenas pueden conformar redes, ¿ya? Pueden formar, y normalmente en el ecosistema se cumple eso, ¿no? Pueden formar redes tróficas, pueden formar redes, ¿ya? Redes alimenticias o redes tróficas, ¿ya? Entonces por aquí consideramos esto, redes alimenticias o redes tróficas. Muy bien. ¿Y qué más? Y hablamos ahora de las pirámides. ¿Por qué hablamos de la pirámide? A ver, acá voy a poner la otra forma de poder observar esto. Aquí hablamos de la pirámide, una pirámide alimenticia o pirámide trófica, ¿ya? En la pirámide alimenticia o pirámide trófica, también llamada de esa manera, pirámide alimenticia o pirámide trófica, vamos a ponerlo más como trofos. Aquí, a veces uno pone pirámide alimenticia, aquí vamos a ponerle trófica, pirámide trófica, ahí por ejemplo, ¿ya? Cadena alimenticia, pirámide trófica, aquí. Listo, aunque está como amarillo. Y explicamos acá lo siguiente. Lo que pasa es que en una pirámide trófica, en una pirámide alimenticia, se ve una distribución. ¿Cómo es eso? Vamos a ponerlo, ¿con qué está? Con rojito. Vamos a ponerlo así, a ver. Productor, consumidor primario, secundario, terciario. Ya. Vamos a ponerlo de esta manera. En una pirámide trófica, lo que uno puede observar es 1, 2, 3, 4. Aquí, acá. Lo que uno puede observar es la distribución. ¿Y a qué distribución se refiere, profe? A ver, mira. A ver, aquí, muy abajo porque lo hemos hecho. A ver, vamos a ponerla más arribita.
6, 8. A ver, así por ejemplo. 2, 4, 6, 8. Okay. Mira, en esta pirámide lo que uno va a poder observar, como te decía, es la distribución de los organismos dentro del ecosistema. ¿Y a qué nos referimos con esta distribución? Lo que pasa es que tú en una pirámide, más bien lo que estás pudiendo observar es la cantidad de organismos que vas a poder encontrar de acuerdo a ese ecosistema, siendo pues siempre la base de estos los productores. ¿Cómo es esto? A ver, mira, en la base van a ir pues los llamados productores. Aquí van los productores, ahí mira, estos son los productores, estos van en la base. Luego, ¿qué voy a tener? Voy a tener los consumidores primarios, acá le voy a poner así, consumidores primarios. Luego tendré los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Ya? Parece lo mismo, ¿no? Parece prácticamente lo mismo. ¿Y esto qué me da? Me da como información que yo sé que hay mayor cantidad de productores, menor cantidad de consumidores primarios, mucho menor de secundario y mucho menos de consumidores terciarios. Y además, aquí yo puedo hablar del llamado nivel trófico también, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que los productores conforman lo que llamaremos el nivel trófico 1, T1. Estos consumidores primarios, el nivel trófico 2. Aquí el nivel trófico número 3. Aquí el nivel trófico número 4. ¿No? Trófico 1, trófico 2, nivel trófico 3, nivel trófico número 4. Eso también. Profe, ¿y los descomponedores? Bueno, aquí los descomponedores los podemos considerar que están participando aquí en todo momento. Mira, ya no los voy a poner al último como en una cadena, los voy a poner así, de manera paralela, porque en realidad los descomponedores no es que esperen al final, pues. En la cadena lo ponemos al final porque de esa manera le das pues un orden, ¿no? Ahí los vas a poner al final porque les das un orden. De tal manera que tú dices, ah, ya los consumidores, los descomponedores son los que participan al final. No, los descomponedores participan en todo momento. ¿Por qué? Porque imaginemos que un conejito se come pues una plantita, quedan algunas hierbitas y unos tallitos. ¿Y qué va a pasar con eso? Aparecen los descomponedores y se encargan de consumirlo. Entonces ellos participan aquí en todo momento. Mira, acá le voy a poner, aquí están los descomponedores. Descomponedores. Entonces esa es la información que me da una pirámide trófica. Ellos vendrían a conformar lo que llamamos el T5, ¿no? El último nivel. Siempre va a ser eso, el último nivel. Pero lo ponemos ahí, que participan en todo momento. Ahora, ¿qué más me da una pirámide trófica de información? También me brinda la cantidad de energía que se gana. Imaginemos, pues, los plantitas, las plantitas, los productores en general, pongamos que van a ganar o van a producir 100, bueno, más, vamos a ponerle 1000. Imaginemos que aquí los productores producen pues 1000. ¿Ya? Ahí mira, 1000 kilocalorías. ¿Sí? 1000 kilocalorías. ¿Qué va a ocurrir? El consumidor primario, ¿cuánto va a ganar? Solamente va a ganar 100. ¿Sí? Solamente gana 100. El consumidor primario, el consumidor secundario, ¿cuánto va a ganar? 10. Y el consumidor terciario, 1. Y el descomponedor, 0,1. A ver, profe, ¿y eso cómo es? Ah, ya. Lo que pasa es que ahí estamos ganando en función a ¿qué? En función al llamado el diezmo energético, el diezmo ecológico. Cuando se pasa la energía de un nivel a otro, mira, cuando se pasa la energía de un nivel a otro, así fíjate, al ir pasando estos niveles, ¿cuánto se está ganando en cada situación? Solamente se gana el 10%. Mira, el 10%, el 10%, el 10%. Y el otro 90% restante, ¿te acuerdas qué cosa pasaba? Se liberaba como si fuese calor.
¿Sí? Eso es lo que ocurría. El resto se va a dispersar, ¿no? El otro 90% se dispersa como calor. Aquí lo vamos a poner aquí. El otro 90% se dispersa en todas las situaciones, ¿no? Se dispersa como calor. Ahí. ¿Ya? Ahí se dispersa como calor. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿ves? Ahí le voy a poner. Se dispersa como calor, se dispersa como calor, se dispersa, bueno, ahí lo voy a dejar como calor, ¿ya? Eso es lo que me da pues una pirámide trófica. Esa es la información que yo puedo obtener. Ahora, no confundir lo que es un nivel trófico con ser consumidor primario. Porque yo te digo, por ejemplo, vamos a imaginar una cebra, ¿ya? Una cebra se alimenta de pastos, de vegetales. Viene a ser un consumidor primario. ¿Qué nivel trófico ocupa? Ay, así es consumidor primario, nivel primer trófico 1, no, nivel trófico 1 no. ¿Por qué, profe? Porque si es consumidor primario, está en el nivel trófico 2. Porque siempre los productores son los que inician, los productores son los que van a conformar el llamado nivel trófico número 1. ¿Sí? Eso es lo que debo de acordar, ¿ya? Entonces los productores, nivel trófico 1, consumidores primarios, nivel trófico 2, consumidores secundarios, nivel trófico 3, y así sucesivamente, ¿ya? Y así sucesivamente con respecto a la energía. Ya, jóvenes, entonces eso es lo que tengo ahí en el caso de, ¿no? En el caso de estos organismos. Y bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos referimos a los ecosistemas. Cuando uno habla de los ecosistemas, hay diferentes tipos de ecosistemas. Normalmente podemos hablar de ecosistemas aéreo-terrestres, ¿ya? Un tipo de ecosistema, y ecosistemas acuáticos. Podríamos decir que hay dos grandes tipos de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas acuáticos en lagos, en lagunas, en mares, ¿no? En océanos. Y ecosistemas aéreo-terrestres que tienen que ver con dos momentos, ¿no? Hay organismos que pueden estar en el suelo también, pero otros organismos pueden también volar, ¿no? Muchos de ellos, como el caso del cóndor, por ejemplo, también se da esto, ¿no? Entonces, en el aire viene a ser un medio donde se van a desarrollar algunos seres vivos, y la tierra se va a convertir en un sustrato de apoyo, ¿ya? Entonces tenemos aquí cadenas, aquí pirámides. No olvidar que las cadenas pueden formar redes tróficas, que suele ser lo más común cuando nosotros nos referimos pues a lo que es el ecosistema, ¿ok? Ahora, ¿qué otros conceptos tendríamos que desarrollar acá? Tendríamos que ver la parte de las relaciones. Tendríamos que hablar pues de las relaciones que se pueden presentar en los seres vivos. Y para poder hablar de estas relaciones, hay que conocer dos conceptos, ¿sí? Hay que conocer dos conceptos por aquí. Vamos a hablar del concepto de hábitat, por acá. El concepto de hábitat, y el otro va a ser hábitat y nicho. Por aquí, hábitat y nicho ecológico. Estos son los dos conceptos que tenemos que poder diferenciar aquí. A ver, vamos a diferenciarlo de esta manera. Vamos a poner por aquí a un organismo. Cuando uno se refiere a un hábitat y a un nicho ecológico, lo voy a poner por aquí el ser vivo, ¿ya? Vamos a poner por aquí al ser vivo. Entonces, este ser vivo, este individuo, ¿qué va a tener? Va a presentar el hábitat, que se refiere al espacio, al lugar donde va a existir. Cuando uno se refiere al hábitat, está hablando de su domicilio, está hablando de su dirección. Por aquí le voy a poner, hay uno, y por aquí voy a poner otro. Listo. Cuando uno habla del ser vivo, estamos hablando, por ejemplo, aquí del hábitat, ¿ya? El hábitat va a ser lo primero que vamos a ver. Esto se refiere, como te decía, al domicilio, se refiere a la dirección. El hábitat viene a ser el espacio, mira, el espacio que ocupa, ¿ya? El espacio que ocupa un organismo, ¿ya? El espacio que ocupa un organismo. Eso viene a ser pues el hábitat. Acá entonces podemos decir que viene a ser algo así como su domicilio,
que viene a ser como su dirección. Ya está, eso viene a ser el hábitat. Y si por ejemplo hablamos del llamado nicho, por aquí, el nicho ecológico se convierte, aquí, nicho ecológico, se convierte en la función o rol. Aquí es la función o rol que desempeña. Función o rol que desempeña, que realiza. La función o rol que desempeña, que realiza un organismo. Podríamos decir, ya que lo estamos comparando de esta manera, podríamos decir que es su profesión, es su ocupación. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el nicho ecológico, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de, a ver, vamos a poner pues aquí una plantita, imaginemos, ahí tenemos a una plantita. Esta plantita, bueno, dependiendo del tipo de plantita, ¿no? A ver, vamos a poner aquí una plantita en general. Una plantita, ¿cuál vendría a ser su nicho ecológico? El nicho ecológico vendría a ser la función que ocupa esa plantita. ¿Esa plantita qué hace? Normalmente, ¿no? Normalmente, ¿qué podría hacer esta plantita? Pues fotosíntesis. Le ponemos ahí su solcito. Entonces, ¿cuál sería su nicho? Su nicho ecológico es la de ser autótrofo, es la de ser un productor. Es un productor dentro del ecosistema. Y su hábitat, bueno, dependiendo del hábitat, ¿no? Donde se encuentra esta plantita. Puede ser un bosque, de repente incluso podrían ser plantas desérticas. ¿De acuerdo que las mismas plantas desérticas también cumplen función fotosintética? ¿Ya? Entonces, el espacio es el hábitat, ¿ya? El espacio es el hábitat y el nicho ecológico se refiere a la función. ¿Ya está? Eso es con respecto entonces a lo que llamamos hábitat y nicho ecológico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? El nicho ecológico es la función. Cuando las especies, por ejemplo, ocupan el mismo hábitat, pueden ser especies que coexisten, especies que están en el mismo lugar. Si están en el mismo lugar, si ocupan el mismo lugar, quizá no haya ningún inconveniente, quizá no haya ningún problema. Si se dedican a cosas diferentes, o sea, si tuvieran nichos ecológicos diferentes. Pero, ¿qué va a pasar cuando estas especies ocupen tanto el mismo espacio como el mismo nicho ecológico? Entonces, ahí se hablan de relaciones en el ecosistema donde se tiene que competir. Y ahí, pues, en una competencia vamos a ver que hay situaciones que se van a dar que son, pues, perjudiciales para ambas. De tal manera que esto va a permitirme ahora hablar de las relaciones en el ecosistema. Ya, chicos, vamos a hablar ahora de las relaciones por aquí. Vamos a hablar de las relaciones. Ay, mira, relaciones en el ecosistema. Relaciones en el ecosistema. Relaciones en el ecosistema. Bien, esta ya es la parte última de la parte biótica. Vamos a hablar de las relaciones. A ver, ¿cómo se dan las relaciones en el ecosistema? Primero entender que hay dos tipos de relaciones. Ya va a haber dos tipos de relaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de organismos de la misma especie, ¿sí? Si hablamos de organismos de la misma especie, entonces decimos que es una relación de tipo intra. Acá lo vamos a clasificar. Las relaciones en el ecosistema van a ser de dos tipos. Ahí, por ejemplo, una. Tenemos de este lado una relación, por aquí otra relación. Entonces hablaremos de esto, ¿no? Tenemos relaciones intra, relaciones de tipo intraespecíficas, ahí, intraespecíficas. Ese es el primer grupo de relaciones. Y hay relaciones inter. A ver, acá intra e inter. Inter, ahí mira, relaciones interespecíficas. Profe, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es una relación intra? ¿Cómo se da una relación interespecífica?
individuos de la misma especie. Mira, acá, cuando uno se refiere a una relación intraespecífica, está hablando de organismos, de individuos, ahí mira, individuos de la misma especie, individuos de igual especie. Ahí estamos hablando de una relación intraespecífica. Mientras que si tú hablas de una relación interespecífica, tienes a individuos, por aquí le vamos a poner, hay individuos de diferentes especies, individuos de diferente, ¿ya? Individuos de diferente especie. Entonces eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos a los dos tipos de relaciones. Hay relaciones intra y hay relaciones intra. Ahí está. Intraespecíficas e interespecíficas. Listo. Eso es lo que yo tengo. Relaciones intra y relaciones intra. Por ejemplo, si habláramos de las abejas en su colonia, hay, por ejemplo, en su panal de abeja, ahí estaríamos hablando de una relación de sociedades, por ejemplo. Son de la misma especie. Dos leones compitiendo por una hembra, de repente, también es una relación interespecífica. En cambio, en las relaciones interespecíficas encontramos especies diferentes. Un león comiéndose una cebra, una relación de depredación de repente. O dos organismos que se benefician, por ejemplo, en la asociación de un líquen, una asociación de tipo mutualista, ¿no? Ahí podríamos hablar de ello. Ya, entonces vamos a ir viendo los tipos de relaciones. Empezamos, número 1, por aquí, viendo las relaciones de tipo intraespecífica. Por acá, relaciones intraespecíficas. Relaciones intraespecíficas. A ver, ¿qué relaciones vamos a considerar de tipo intraespecíficas? Vamos a poner acá. Listo. Primer tipo de relación intraespecífica. Cuando uno dice relación intraespecífica, se está relacionando especies, individuos de la misma especie, ¿sí? Aquí, por ejemplo, iniciaremos hablando de la primera relación, vamos a poner letra A. Vamos a hablar de las relaciones familiares, por ejemplo. Podemos hablar de relaciones familiares. ¿Que eso es una relación? Sí, se considera una relación. Aquí los individuos se agrupan para lo que es el apareamiento, para lo que es la crianza de los organismos, ¿sí? Son individuos que se asocian, acá mira, se asocian con el mismo, todo es la misma especie, se asocian, ya, se asocian para el apareamiento y crianza, ¿no? Apareamiento y crianza. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar dos cosas muy particulares. Que hay especies que dentro de una relación son monógamas, caso de algunas aves, los pingüinos, por ejemplo, las palomas son especies monógamas, o como la mayoría de las especies que son polígamas, es decir, que tienen diversas relaciones. Ya, chicos, entonces acá hay especies que pueden ser monógamas, aquí monógamas, a esto le decimos cuando hay una sola pareja. Aquí mira, una sola pareja, ya, esa es la relación monógama. O cuando tienen varias parejas, o sea, hay relaciones que son polígamas. Aquí hay varias, pues, ¿no? Esto es beneficioso, ¿eh? La poligamia es beneficioso desde el punto de vista de la variabilidad genética, ¿no? Varias parejas. Ya, ahora, no malinterpreten mis palabras, ¿eh? Desde el punto de vista de la variabilidad genética, sí. Ahí sí es benéfico, ¿ya? Ahora, otro tipo de relación serían las asociaciones gregarias. En letra B
Vamos a ponerle por aquí, letra B, tenemos las asociaciones gregarias. Ahí, por ejemplo. Profe, a esto se le llama también, gregarismo, sí. ¿Ya? Esto es con respecto a una asociación donde los individuos se unen de manera, puede ser breve, puede ser de manera prolongada, vamos a poner asociaciones gregarias, para poder obtener ayuda, ¿sí? Asociaciones gregarias, por ejemplo, tenemos aquí se asocian para ayudarse, ya se asocian para poder ayudarse mutuamente. Puede ser, por ejemplo, mutuamente. Puede ser, por ejemplo, se asocian de manera gregaria para poder, uno, escapar de una presa. Se pueden asociar de repente para lo que es la misma crianza, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de las asociaciones de tipo gregaria. Esa sería la segunda forma de relación. Otra forma de relación intraespecífica vendrían a ser lo que llamamos las colonias. Letra C. Por aquí tenemos letra C. Vienen a ser las llamadas asociaciones coloniales. Ahí está. Letra C es lo que llamamos las asociaciones coloniales. Normalmente cuando uno dice, por ejemplo, el caso de las abejas, uno piensa que en una colonia, ¿ya? En una colonia, lo que va a ocurrir es que los organismos se van a asociar. Pero lo que pasa es que aquí en las colonias nosotros debemos de considerar que se originan a partir de un mismo progenitor, de un mismo progenitor. Ya se organizan de un mismo progenitor. Esto, por ejemplo, puede darse en el caso de los corales, ¿no? Es cuando se asocian todos, por ejemplo, en el caso de una esponja también. Las esponjas viven en colonias. Los corales empiezan a reproducirse. Todos ellos nacen de un mismo progenitor, en este caso por gemación, ¿sí? Ahí podemos encontrar lo que vienen a ser entonces las relaciones coloniales. Estas coloniales pueden ser homomorfas, por aquí le voy a poner, pueden ser, hay de dos tipos, ¿ya? Hay de dos tipos. Podemos hablar de asociaciones coloniales homomorfas. Ahí mira, homomorfas. Homomorfo, la etimología, ¿no? Igual forma, pero también hay heteromorfos. Diferente forma. Ahí está, entonces tenemos esta forma de clasificar, y la última vendría a ser pues las asociaciones, letra D, ahora sí, de sociedad. Aquí hablamos de una sociedad, o también llamadas relaciones estatales. Aquí lo que se presenta es una jerarquía. En las sociedades se presenta una jerarquía. ¿Ya? Hay una jerarquía, o en todo caso hay una división del trabajo. Eso es lo que caracteriza a una relación intraespecífica de sociedad, que hay una jerarquía o hay una división de trabajo. Lo que pasa, por ejemplo, ¿no? En las termitas, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las abejas, ¿no? De las hormigas. En el caso de las abejas, por ejemplo, es clarísimo el caso cuando hablas, ¿no? De una sociedad. ¿Por qué? Tienes a la reina encargada de la producción de huevitos, ¿sí? Tienes a los machos, que son los zánganos, ¿no? Que ellos buscan pues alimentarse, ¿no? Para poder reproducirse con la reina. Y están las obreras, que son las que salen, las que buscan los granitos de polen, ¿no? Las que ayudan a polinizar, las que capturan el néctar. Ellas, hay una jerarquía, y también hay unas formas variadas de acuerdo al organismo, ¿no? O sea, cada organismo presenta características diferentes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hablar
de las relaciones intraespecíficas. 4 tipos: familiares, ¿ya? Asociados necesariamente para aparearse y crianza; gregarias, se asocian para ayudarse mutuamente, por ejemplo para escapar de algún organismo; las colonias, donde todos se originan de un mismo individuo; y en el caso de las sociedades, que son aquellas donde existe pues algún tipo de jerarquía o forma de división del trabajo. Ya chicos, entonces estas son las relaciones intraespecíficas, y por acá vamos a ver ahora las relaciones interespecíficas. Con eso terminaríamos las relaciones en el ecosistema. Entonces por acá vemos relaciones ya vimos intra, ahora vemos interespecíficas. Bien, y el último grupo de relaciones que vamos a ver son las relaciones de tipo interespecíficas, que como bien hemos señalado se refiere a individuos de diferentes especies. Entonces iniciemos, vamos a ver 6 tipos acá, ya vamos a ver 6 tipos de relaciones por aquí. Vamos a iniciar con las relaciones, a ver, letra A por ejemplo. Empezamos con las relaciones de tipo simbióticas. Ya vamos a hablar aquí de las relaciones simbióticas. Cuando uno habla de una relación simbiótica, está hablando pues de relaciones donde hay dos organismos que viven entre sí, que hay un beneficio mutuo, pero no hay perjuicio, ¿ya? Hay relaciones donde los dos individuos se están beneficiando y no existe perjuicio. Acá le voy a poner: existe beneficio. A ver, por aquí. Existe beneficio, se refiere a vivir juntos. Las relaciones simbióticas se refiere a vivir juntos donde no hay un perjuicio, ¿ya? No existe perjuicio, ¿ya? No existe perjuicio. Y pues a estas relaciones las vamos a poder dividir en tres tipos, ¿ya? Podemos hablar de 3 tipos de relaciones simbióticas. Vamos a ver el primer caso, que tiene que ver con las relaciones mutualistas. Aquí por ejemplo, a ver, 3 situaciones. Vamos a hablar del mutualismo, vamos a hablar del comensalismo y vamos a hablar del inquilinismo. 1, 2, 3. Entonces empezamos: comensalismo, mutualismo primero. Hablamos de las relaciones simbióticas de tipo mutualismo. Luego vamos a tener el llamado comensalismo. Y por último, el inquilinismo. Comensalismo. Y el último caso va a ser el llamado inquilinismo. Muy bien. Son los tres tipos de relaciones. Cuando uno habla del mutualismo, acá hay un beneficio mutuo, ¿sí? En el mutualismo hay un beneficio para los dos. Esta es, por ejemplo, pues la famosa asociación de los líquenes, ¿no? Aquí podemos hablar de un líquen que no es otra cosa, ¿no? Los líquenes, que es una asociación mutualista entre dos organismos, donde hablamos de los hongos y, por ejemplo, un alga, ¿no? Acá tenemos la asociación entre un hongo y un alguita. ¿Cuál es el beneficio del hongo? El beneficio del hongo es que va a obtener nutrientes, va a obtener el alimento. Y alga obtiene la humedad del hongo. ¿Le sirve para qué? Para hacer fotosíntesis. Y el honguito se beneficia de esa fotosíntesis para poder obtener los nutrientes. Este es el caso de los líquenes. Beneficio para ambos, ¿ok? Otro caso vendría a ser el comensalismo, donde hay beneficio para uno sin perjuicio para el otro, ¿sí? Caso de, por ejemplo, la rémora. La rémora es un pequeño pececito que se pega a nivel del abdomen, a nivel del vientre del tiburón. Va ahí pegado. El tiburón come, se alimenta y las sobras, el resto de alimento, eso le sirve a la rémora. ¿Ya? Entonces la rémora con el tiburón es una asociación de tipo comensal. Tiburón. El tiburón, ¿sí? El tiburón es el que no se beneficia y él es el organismo beneficiado. Ese viene a ser pues la llamada rémora, que como te decía pues es un pequeño pececito que se une al abdomen del tiburón. ¿Ya, chicos? Entonces aquí por ejemplo entonces mutualismo, comensalismo, y el inquilinismo se refiere a un organismo que vive dentro de otro, también sin causarle un perjuicio.
Es un organismo vivo que vive dentro de otro organismo vivo. Caso, por ejemplo, del llamado pez aguja, el pez aguja con el pepino de mar. Este pez aguja vive en la cloaca, ¿sí? Se asocia ahí a este organismo, en el pepino de mar, en la cloaca, y pues ahí es donde vive. ¿Ya? Entonces tenemos el mutualismo, tenemos el caso de el comensalismo y tenemos el inquilinismo. Otros casos de mutualismo que se suelen dar son, por ejemplo, el caso de las aves que se alimentan de algunos organismos que viven sobre otros. Por ejemplo, el ave fría, que se alimenta de los restos de animales, de pequeños insectos que pueden estar sobre algunos cocodrilos, o sobre el caso de, por ejemplo, los hipopótamos, ¿no? El ave fría con el hipopótamo, el ave dentista también, que se encarga de limpiarle los dientes a los cocodrilos. Son asociaciones de tipo mutualista. Otros tipos de asociaciones mutualistas podrían ser las bacterias, que viven en el intestino de los rumiantes, que le ayudan a la degradación de la celulosa también, ¿ya? Eso es en el caso de otros ejemplos de mutualismo. Vemos el segundo tipo de relación. Vamos a ver, letra B, las relaciones de depredación. Depredación. Ahí, hablamos de la depredación. En la depredación, chicos, pues obviamente aquí hay un organismo beneficiado y hay un organismo perjudicado. En esta relación lo que vamos a tener es la presa, ¿sí? Que es el perjudicado, y tenemos al predador o al depredador, ¿no? Esta relación se da entre la presa, que le voy a poner la presa, que es el perjudicado, ¿ya? Esta presa está perjudicada, le voy a poner entre paréntesis así un símbolo negativo, está perjudicado. Y pues tenemos al depredador, ¿no? La presa y el depredador, predador o depredador, por acá, y el depredador. Este depredador, ¿ya? Este depredador se va a beneficiar a causa de la muerte de la presa, ¿sí? Porque si se lo tiene que comer, ¿ya? Se lo tiene que comer en la depredación. Esto, por ejemplo, puede pasar entre la cebra. La cebra sería la presa. ¿Y quién sería el predador? Por ejemplo, un león, ¿no? El león que se come a la cebra. Ese viene a ser el caso, ¿no? El zorro y el conejo, por ejemplo, también es una relación de depredación, ¿no? El halcón con el caso del zorro también sería depredación. ¿Ya? Son relaciones donde hay un beneficiado y hay otro perjudicado, pero ese perjuicio implica la muerte de este organismo. Entonces ese sería el segundo tipo de relación. ¿Ya, chicos? Para esto los depredadores pues van a poder tener diferentes tipos de mecanismos, ya sea pues son muy sigilosos, son muy silenciosos, tienen una buena visión nocturna, entre otros. ¿Ya? Esa sería la segunda relación interespecífica. Luego vamos a ver la número 3 por aquí, letra C. Hablamos de las relaciones de competencia. Aquí, por ejemplo, hablamos de las relaciones de competencia. Chicos, en las competencias, las dos especies se van a ver perjudicadas, ¿sí? Las dos especies, ninguna competencia es buena, ¿ya? Ojo que también hay competencia, se podría considerar una competencia de tipo intraespecífica, ¿ya? Pero en las competencias, por lo general, lo que vamos a ver es que hay una relación donde los dos organismos se van a ver afectados mutuamente, ¿ya? Por acá vamos a poner eso, que resulta afectados, se ven afectados mutuamente, ¿ya? Afectados mutuamente, ¿ok? Mutuamente. Ahora, ¿qué podemos decir de este tipo de relación? En este tipo de relación, si bien es cierto, hay dos especies que van a competir por un mismo recurso, es decir, van a tener el mismo hábitat y el mismo nicho ecológico, lo que habíamos conversado hace un momento, ¿qué cosa ocurre? Va a ganar, ¿sí? Va a verse favorecida, se verá favorecida la especie mejor adaptada, se verá favorecida
la especie mejor adaptada. Entonces esa especie es la especie mejor adaptada, esa especie es la que va a ganar, ¿ya? Aunque entre comillas ganar, porque de todas maneras se va a ver afectada, la mejor adaptada. Muy bien, por ejemplo, imaginemos a un león, ¿no? Compitiendo ¿contra quién compiten los leones? Contra las hienas, por ejemplo, ¿no? Los leones cazan a la cebra y bueno, ya tienen sus cebritas, se van a comer y en eso se encuentran con las hienas. Entonces, al encontrarse con las hienas, ¿qué hacen las hienas, no? Nos peleamos ahí con el león. Normalmente las hienas podrían esperar a que el león termine, porque las hienas mayormente se alimentan del animalito muerto, ya, ¿no? Vienen a ser, pues, animales necrofágicos, pero pueden también pelear con el león por la cebra. Entonces, si compiten, ahí ¿qué va a ocurrir? Relación de competencia. Sea la victoria del león o sea la victoria de las hienas, las dos especies se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque si es el león el que gana, bueno, por lo menos va a quedarse con la cebra de alimento, pero ha gastado energía en cazar a la cebra, ha gastado energía en pelear con la hiena, puede quedar herida incluso. Si gana la hiena, bueno, no gastó energía en cazar a la cebra, pero arriesgó, quizá quedó herida con el caso de pelearse con el león, ¿no? Esa es una relación de competencia, por ejemplo. Otras relaciones de competencia tienen que ver con el caso de muchas plantas. Las plantitas suelen competir a veces por quién encuentra mayor cantidad de recursos, por ejemplo a nivel de las raíces, para ver quién extrae mayor cantidad de agua del suelo, o en todo caso quién puede captar mayor energía solar, ¿no? Entonces empiezan a trepar para buscar mayor cantidad de energía. Entonces esas son las relaciones de competencia, sería el número 3. Justo lo que estábamos hablando, letra D, relaciones de necrofagia. Ahí, necro. Chicos, ¿qué significa necro? Necrofagia. Ahí, por etimología lo sacamos. ¿Qué viene a ser una relación de necrofagia? Necro es muerte, ¿no? Necro se refiere a muerto. Entonces, en las relaciones de necrofagia lo que está ocurriendo, ¿qué cosa es? Esto va a caracterizar al individuo que se alimenta, que le ponemos se alimenta de cadáveres. Se va a alimentar de cadáveres. Bueno, redundar, ¿no? Cadáveres muertos, ¿no? De cadáveres. ¿Sí? De cadáveres. ¿Ya, chicos? Se va a alimentar de cadáveres. Y esta alimentación de cadáveres es propia, por ejemplo, de aquellos organismos como los gallinazos, como los buitres, ¿no? Las hienas. Acá le voy a poner algunos, como el caso de los gallinazos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los buitres. Tenemos, por ejemplo, pues a las hienas, ¿no? Que son organismos que se alimentan de cadáveres. Ahora, dentro de la necrofagia vamos a poder hablar aquí de dos tipos, ¿no? Vamos a poder hablar de dos tipos. Vamos a hablar de los saprófagos y de los coprófagos. Aquí mira, saprófagos. Vamos a ponerle por aquí, saprófagos. Y podemos hablar de los coprófagos. Coprófagos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, el término saprófago, este es el que se alimenta pues de plantas y animales muertos. Plantas o animales muertos. ¿Ya? Plantas o animales muertos. ¿Ya? Ese es el llamado saprófago. Y cuando uno se refiere a coprófago, va a sonar algo extraño, pero hay animales que se alimentan de, por aquí, se alimentan de las heces, se alimentan de heces de animales. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el escarabajo, hay escarabajos, ¿sí? Hay escarabajos que se alimentan de las heces. Tenemos, por ejemplo, el caso del gorila de dorso plateado. Ya, esos vienen a ser los organismos que se encajan dentro de la llamada necrofagia. Vamos a borrar por aquí para ver las dos últimas. Tenemos que ver ahora, vamos a borrar esta parte, la parte del parasitismo. Ese es otro tipo de relación que hay. Vamos a borrar acá. Vemos número, letra E, el parasitismo. Parasitismo. Chicos, ¿en qué consiste una relación de ser un parásito? ¿Alguna vez te han dicho parásito? Ojalá que no, ¿verdad?
¿Qué cosa es un parásito? Un parásito es alguien que vive a costa tuya. Un parásito es alguien que se alimenta o que vive aprovechándose de otro organismo. Aquí vamos a tener la relación entre el organismo al cual llamamos el parásito. Ahí mira, acá tenemos la relación entre el parásito, que es el organismo beneficiado. Él saca beneficio, el parásito saca un beneficio, aquí le pongo, ¿ya? El parásito saca un beneficio. ¿De quién? Saca beneficio del hospedero. El hospedero es el perjudicado acá. Este es el hospedero, ¿ya? Él es el que se va a perjudicar. Solamente que hay una cosa que deberíamos de aclarar, ¿no? Si te das cuenta, es la misma representación de la depredación, positivo o negativo. Lo que ocurre es que en el caso de la depredación siempre el organismo termina, ¿no? El depredador termina comiéndose a la presa. Esa viene a ser su forma de ganar, ¿no? Beneficio. En cambio aquí el parásito no lo hace. No le conviene matar a su hospedero. ¿Por qué? Porque él vive a costa del hospedero. Si se muere el hospedero, entonces el parásito también podría correr el riesgo de muerte o en todo caso buscarse a otro hospedero que lo pueda beneficiar, ¿ya? Esa es la diferencia en el caso del parasitismo. Y hay dos tipos, podemos hablar de dos tipos de parasitismo. Podemos hablar de dos tipos de parasitismo. Podemos hablar de organismos que son endoparásitos y organismos que son ecto. Entonces por aquí ponemos que hay endoparásitos, y también tenemos a los ectoparásitos. Hay endoparásitos y hay ectoparásitos. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos dentro de este grupo, y endoparásitos y ecto. A ver, endo, por ejemplo, la mayoría de lombrices intestinales, la tenia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos poner la tenia, la llamada tenia solitaria, ¿no? La tenia solitaria es un endoparásito. Los oxiurus también son endoparásitos. En cambio, ectoparásitos tendríamos, por ejemplo, pues a la garrapata, ¿no? La garrapata, tendremos el caso de los piojos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de las pulgas. Ellos vienen a ser ectoparásitos. ¿Quién sería aquí la tenia? ¿Quién sería su hospedero? El hombre. ¿Quién sería su hospedero aquí de la garrapata? Un perrito, por ejemplo, ¿ya? Ese es en el caso del llamado parasitismo. Y el último, ¿no? Vamos a ver por aquí, el llamado amensalismo, la última forma de relación. El amensalismo. Amensalismo. En el amensalismo hay una especie que es afectada, ¿ya? Se afecta su crecimiento, se afecta el desarrollo de ese organismo, y hay otra especie que simplemente cumplía su rol, cumplía su nicho ecológico. En el caso del amensalismo, la presencia, ¿no? La presencia de uno afecta el desarrollo del otro, ¿ya? Acá le voy a poner, la presencia de uno afecta el desarrollo de otro. Acá le vamos a poner la presencia de un organismo, afecta el desarrollo del otro. ¿Ya? De un organismo afecta el desarrollo del otro. Afecta el desarrollo. Afecta el desarrollo del otro. Listo. Esa especie que afecta se llama inhibidora. ¿Ya? Hay una especie que se llama inhibidora. ¿Así? Es la especie inhibidora. Pero ojo, la especie inhibidora, ella no se beneficia ni tampoco se perjudica. Entonces le voy a poner ahí una bolita. En cambio, la especie que sí se ve afectada es la especie a la cual llamemos amensal. La especie amensal es la especie que se va a ver perjudicada en su desarrollo, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, amensal.
esta sí está perjudicada. Esto pasa, por ejemplo, como te decía, con algunas plantitas. El caso del eucalipto, ¿no? El eucalipto es una planta inhibidora. Acá vamos a poner ejemplo, el eucalipto. ¿Ya? Aquí tenemos que hablar del eucalipto. Esta especie, el eucalipto, es una planta que genera sustancias que inhibe el desarrollo de otras plantas. Por aquí. Este eucalipto se beneficia y hay otras plantas que se ven perjudicadas, ¿no? Entonces ya no pueden desarrollarse, ya no pueden crecer. Otra forma de mensalismo podría ser lo que ocurre con el hongo penicillium. El hongo penicillium, que forma la penicilina, ese es un nicho y está inhibiendo el desarrollo de las bacterias que están a su alrededor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, último, simbióticas, depredación, competencia, necrofagia, parasitismo y amensalismo. Esas vienen a ser las relaciones de tipo interespecíficas que tenemos, y con ello estaríamos pues cerrando esta clase, penúltima clase. La otra semana vemos la parte de la contaminación ambiental y ya sería lo último de ecología. Nos vemos para poder desarrollar nuestra práctica, así que ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense bastante, nos vemos, chao chao.